Buenos días Compartir para pantalla, todos. Lorena. Ya puedes compartir. Gracias. Listo. Bueno, nuevamente buenos días a las profes que me acompañan hoy. Mm, bueno, vamos entonces a iniciar con este tiempo de, de capacitación. Ya es el último capítulo del libro y, y realmente ha sido un camino muy interesante el que hemos recorrido juntas para aprender un poco más acerca de este tema, de cómo realizar integración bíblica curricular. Entonces, en este último capítulo vamos a hablar principalmente acerca de qué significa que hacer un plan de integración bíblica curricular sea un proceso intencional y planificado. Vamos a hablar de lo que significa un proceso, qué significa que sea intencional, ¿sí? Y pues bueno, cómo hacer también un diagnóstico, tratando también obviamente de incluir a aquellos niños con necesidades de aprendizaje especiales. Entonces vamos a revisar este capítulo, es algo realmente, em, podríamos llamarlo general, ¿sí? Vamos a hacer un estudio general porque pues un estudio pues más profundo no se puede lograr, digamos, en estos espacios, ya nos queda es como una tarea, como un reto de empezar a aplicar pues lo que hemos venido aprendiendo durante todos estos 6 capítulos que hemos estudiado, ¿verdad? Entonces necesitamos pues luego de pronto retomar el tema, ¿sí? Desde el área de coordinación académica para empezar a ver precisamente cómo esas planeaciones de cada docente en su práctica se está llevando a cabo, ¿sí? Para ver realmente esa implementación, cómo se está realizando. Bien, entonces, em, pero vamos hoy a hacer es como un repaso, porque estuvimos viendo anteriormente las otras profes que nos estuvieron compartiendo estos temas. En algún momento nos hicimos esta pregunta, ¿sí? ¿Cómo es la integración bíblica que, que realizas? ¿Cómo integras esa parte bíblica a los temas académicos? Entonces, claramente algunos decían, pues, relaciono versículos bíblicos, otros relaciono historias bíblicas, también se relacionan promesas bíblicas y de pronto también algunos docentes que pues de hecho en HOMIC tenemos docentes que son pastores, que tienen sus estudios en teología, entonces pues probablemente ¿sí? Esos pastores pues tengan más esa capacidad para hacer una integración teológica profunda cuando están explicando un tema académico. Y eso mismo, de hecho, lo refiere el autor acá, porque pues eso no se vive solamente en HOMIC, ¿verdad? Estas tipos de integraciones lo realizan o las tendencias de los maestros en las instituciones educativas pues tienden a ser las mismas a la hora de hablar de integración bíblica curricular, ¿cierto? Entonces, pues cada uno de nosotras aquí en este momento pues vamos a pensar un poco, vamos a recordar cómo estoy haciendo la integración bíblica en mi caso. Entonces, aunque todas estas opciones son válidas, ¿sí? Que era de las cosas que también habíamos estudiado en los anteriores capítulos que estaba aquí en nuestro libro, aunque todas estas opciones son válidas, realmente lo más importante y que debemos cuidar muchísimo en nuestros procesos de integración, bueno, es pues primeramente entender que es un proceso.
¿sí? No es como, bueno, simplemente yo aquí, pues, bueno, añado un versículo, ¿sí? Y ya, eso quedó ya supremamente claro y ya eso quedó interiorizado. Bueno, no necesariamente, ¿cierto? Hace parte de un proceso, ¿sí? Que busca una estrategia, un objetivo principal. ¿Sí? Esa estrategia y ese objetivo principal, pues sí tiene que ver como con esa misión institucional, con esa misión del programa educativo donde ese docente está prestando su servicio, ¿sí? Pero si hablamos de que somos una institución educativa cristiana, si nosotros hablamos que pues nuestro programa educativo es cristiano, entonces, ¿qué es lo que realmente busca esa estrategia? ¿Cuál es ese objetivo? Pues enseñar un contenido académico conforme a la cosmovisión bíblica cristiana. ¿Sí? Eso parece algo muy sencillo o muy obvio, pero realmente lo debemos tener súper claro que siempre que debemos enseñar un contenido académico, debemos ir al fondo de la cosmovisión bíblica cristiana, más allá, y eso va mucho más allá de relacionar un versículo bíblico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el autor nos decía aquí en su libro que la integración como un proceso, primero nos permite tener paz en la ejecución, ¿sí? No como el afán, ay, ¿qué versículo es el que tengo que relacionar acá? Ay, ¿cuál será ese versículo? Yo creo que yo me ponía a pensar, ¿por qué él decía aquí en el libro, paz en la ejecución? ¿Será que en algún momento no hemos tenido paz en la ejecución de la integración bíblica curricular? Pues sí, hasta de pronto no hemos tenido paz porque eso nos afana, entonces córrale a buscar el versículo que se relaciona aquí, ¿sí? Entonces yo decía, ah, claro, el autor con alguna razón, ¿sí? Debió haber escrito aquí que la integración como proceso nos permite tener paz en la ejecución, ¿sí? Porque nosotros concebimos la materia, el docente, ¿sí? O el padre de familia que también está reforzando todos esos principios en casa, ve y concibe la materia, las ciencias naturales, por ejemplo, como un todo. Sí, las ciencias se ven en los temas, las ciencias se ven en lo cotidiano, las ciencias se ven en la creación de Dios. En muchas pequeñas cosas, por ejemplo, podemos ver las ciencias. El docente desde su área tiene el panorama de todos los lineamientos temáticos del área y ve el área como un proceso. ¿M? Ve el área como una serie de interacciones que va a tener con sus estudiantes, donde ya en cada tema, ¿sí? Va a estar sembrando una raíz de fundamento bíblico, ¿sí? Igualmente el padre de familia en cada interacción con su hijo, cuando se levanta, cuando salen a hacer alguna vuelta, cuando se acuesta, como dice Deuteronomio, en todos los momentos de la cotidianidad, vamos a tener la oportunidad de mostrar y revelar a Cristo a través de la naturaleza y de su creación. Entonces, es un proceso. Eso es lo que significa que sea un proceso, ¿sí? Ese fundamento bíblico, esas pequeñas semillas de fundamento bíblico que los docentes en las clases, más los padres de familia en sus casas, están sembrando, pues van a empezar a construir un pensamiento bíblico en nuestros niños, ¿sí? Y ese pensamiento bíblico va a empezar a renovar la mente, ¿sí? Va a empezar a trabajar en ese niño, en esa niña, en ese joven, en la renovación de su mente. Entonces, esto es súper importante. Aquí, por ejemplo, en el libro decía, página 119, desde la experiencia he podido evidenciar cómo muchos maestros se esfuerzan por hacer integraciones teológicamente profundas para confrontar la mente de los estudiantes, que lamentablemente
no cumplen con el fin específico de la integración bíblica, sino que caen en el error de comunicar tanto que al final no se dice nada. Esto me impresionó, me impactó, ¿sí? Porque incluso desde los docentes o desde el hogar, los padres de familia, ¿sí? A veces también puede pasar esto. Entonces terminamos, es como a veces decimos, dando una predicación, entonces se desconecta la mente del niño, ¿sí? No entiende, de pronto se complejiza mucho ese proceso de educativo, ¿sí? Y entonces ahí es donde sucede la desconexión. Y lo que se busca con que la integración bíblica sea un proceso es que sea algo continuo, algo permanente, algo que desarrolle el pensamiento poco a poco, algo que renueve la mente poco a poco. Pensemos cómo nosotros, como ya adultos que somos, tenemos en este momento la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón y cómo nosotros podemos tener o afirmar que tenemos cierto nivel de cosmovisión bíblica. ¿Cómo? Pues porque ha sido un proceso de toda nuestra vida cristiana, leyendo la palabra, ir conformando ese razonamiento bíblico, ir entendiendo todo lo que sucede en el mundo a través de la palabra de Dios. Entonces, así mismo es con nuestros niños. Por eso es que debemos hablar de que es un proceso. Bueno, ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué entienden a través de esta imagen? Bueno, voy a dejarles un minutito para que la observen y para que cada una de ustedes me diga qué entiende, qué le dice esta imagen. Si alguien ya tiene una respuesta, levanta su manita y si no, ya ahorita entonces yo les digo quién nos podría, em, quién podría intervenir. Tal vez que un proceso tiene varias etapas o varias fichas que encajar y todos aportamos, pero la palabra es como el eje fundamental de cómo vamos a ver el mundo, que sería la cosmovisión bíblica. Pues vemos el mundo a través de Cristo, ¿no? En nuestro caso. Así es. Bueno, muchas gracias, profe Angie. Ahora, Yasmín, señora. Buenos días, sí señora. Bueno, realmente apenas vi la imagen, se me vino a la cabeza lo que estaba diciendo la profe Angie respecto a el trabajo en equipo, en este caso desde las diferentes áreas, sí, sean ciencias, sean sociales, sean matemáticas, cómo desde cada uno de los docentes estamos haciendo esa integración bíblica y todo eso está ayudando al pensamiento del niño, a que reflexione desde la palabra de Dios, desde la Biblia y pueda entender como más integrado realmente y a su vida también, a su vida cotidiana. Entonces, creo que es un trabajo de todos, algo que tiene mucha responsabilidad y pues que realmente lo podemos lograr más satisfactoriamente si lo hacemos todos. Gracias, profe Yasmín. Yera. Buenos días. Bueno, cuando yo veo esta imagen, pienso en que muchas veces nosotros enfocamos todo lo que tiene que ver con, con lo espiritual, ¿cierto? Lo dejamos a lo espiritual, pero muchas veces no lo traemos a nuestra vida cotidiana y creo que debe ser un todo, tanto en creencias como en valores, como en emociones, que esa cosmovisión bíblica esté en todo lo que hacemos en el día a día y es un complemento. Gracias, profe Yera. Nolmis. Buenos días. Yo lo veo un rompecabezas que cada uno tiene una pieza y esa pieza pues nos apunta a Cristo. Entonces cada uno desde nuestra experiencia aportamos para que al final podamos mostrar el Evangelio.
Así es, profe Normis, gracias. Paola. Bueno, yo lo relaciono con lo que siempre nos dicen de que los niños vienen como en blanco y que uno es el que pinta como toda la información en ellos. Entonces ahí lo relacioné, no sé, apenas lo vi, lo relacioné así. Qué bonito, gracias, profe Paola. Sí, yo pienso que cada una de ustedes dijo algo clave, una palabra clave, ¿no? Entonces, mm, aquí nuestro autor dice, de hecho, que lo importante es entender que cada docente participa como una pieza de un gran rompecabezas, que tiene como resultado la formación de la manera de pensar de los estudiantes. Esta perspectiva define la responsabilidad de los docentes de cada uno de los grados académicos. En el preescolar y los primeros grados de primaria, donde se empezará a edificar los fundamentos sobre los cuales se construirán todas las bases de los pensamientos que en niveles más altos sustentarán los paradigmas de la mente de Cristo. ¿Mm? Entonces, con esto nosotros podemos, primero, de hecho, tomando cositas que ustedes mismos dijeron, ¿no? Primero dijeron algo súper importante, que somos un equipo, ¿sí? Aquí como equipo docente, de hecho, lo hablamos y lo decimos equipo docente, pues asimismo somos un equipo y todos debemos trabajar en equipo en búsqueda de ese objetivo común, que es ayudar a desarrollar el pensamiento cristiano en nuestros niños, esos niños que Dios nos ha dado para que aportemos en esa labor de discipulado, en esa labor también de incluso evangelización, compartir la palabra, que los niños entiendan el plan de salvación, que los niños comprendan el evangelio, ¿sí? Pero no es que nos vamos a sentarles a dar la clase de el plan de salvación. No, son pequeñas semillitas que sembramos en cada interacción que tenemos con ellos, cada clase es una oportunidad. Si cada clase es una oportunidad o cada interacción, si somos pares de familia con nuestros niños, es una oportunidad para sembrar esa semilla de el fundamento, la palabra, ¿sí? Para ir conformando, ayudando en la conformación de ese pensamiento cristiano, de esa cosmovisión bíblica cristiana. Y algo también bonito que escuché hoy de parte de ustedes, es como prestarle atención a esos colores, ¿no? Porque tal vez vemos allí una mente, ¿sí? Vemos allí la cabeza de un niño, ¿sí? Que representa la mente, sus pensamientos. Cada pieza está conformada por cada uno de nosotros que tiene allí en su mano, ¿sí? Una pieza de ese rompecabezas es una responsabilidad, ¿sí? Cada vez que yo transmito esa cosmovisión, cada vez que yo siembro un principio, una semilla de la palabra de Dios, estoy conformando, estoy aportando para que esas piezas que hace un rompecabezas une las piezas, ¿sí? Y cada pieza tiene un color, sí, que también una profe lo mencionó, cada pieza tiene un color, entonces pues además muestra como esa variedad, esa diferencia de cómo cada uno de nosotros, como hombres y mujeres cristianos, que estamos pegados a Dios, que estamos leyendo la palabra en nuestros tiempos de intimidad con Dios, en nuestros tiempos devocionales o nuestros tiempos de estudios bíblicos, estamos también alimentándonos, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos va guiando, el Espíritu Santo nos va mostrando esas verdades bíblicas para luego poderlas transmitir a nuestros niños, ¿sí? Para poderlas compartir con ellos y ir ayudando en esa conformación de ese pensamiento bíblico que el niño va a hacer en un proceso individual, ¿verdad? En un proceso individual, nuestros niños, sumando cada una de las diferentes interacciones que tiene con sus padres, con su iglesia, con los maestros de su iglesia, con los otros maestros con los que interaccionan, con nosotros, ¿sí? Con su familia. Cada una de esas interacciones, entre más esté rodeado,
de personas que le puedan ayudar a construir ese pensamiento cristiano, pues más se va conformando su propia cosmovisión bíblica cristiana, ¿sí? Y entonces nosotros, cada uno de nosotros nos debemos de ver así, bueno, como esos instrumentos que Dios usa para ayudar a que nuestros niños puedan conformar esa cosmovisión. Entonces, el autor nos decía que debemos recordar algo muy importante y es que uno de los retos de la integración bíblica es lograr que la aplicación de la cosmovisión cristiana se arraigue, haciendo conexión con los conocimientos previos. ¿Sí? Entonces, esto es algo que me pareció muy valioso de poder resaltar en este momento para que no lo olvidemos, ¿sí? Porque ahí es donde a veces fallamos cuando simplemente ponemos versículos suelticos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo en ese proceso intencional estoy logrando eso? Por ejemplo, la clase anterior vi X tema, como esta clase que voy a dar en este momento, ese principio, esos principios, esa cosmovisión cristiana está logrando que se conecte, que se relacione con los conocimientos previos, con lo que enseñé el día de ayer, ¿sí? Y lo puedo yo relacionar. Entonces, eso es lo que va a lograr que se arraigue, porque el niño va a hacer una relación, va a hacer una integración. Y cuando hablamos de un rompecabezas, decimos que necesitamos que cada pieza se conecte con la otra. Y si se conecta, bien, se arraigó ese conocimiento. Y si esa otra pieza se conecta con la otra, se arraigó ese conocimiento, se consolidó. Entonces, claro, veamos ese rompecabezas en una primera dimensión que es nuestra área. Si yo tengo el área de las ciencias naturales, entonces necesito que cada pieza, que es cada sesión que tengo con mis niños de clase, necesito que cada una sea una pieza de ese rompecabezas para que el área de ciencias, el área de español, el lenguaje, el área de matemáticas quede conectada, sí, quede arraigada a un principio bíblico, que se vea esa cosmovisión, ¿sí? Y también, obviamente, lo debemos ver como ese gran rompecabezas de todas, cada una de las interacciones de las diferentes áreas. Que ciencias, español, matemáticas, alfabetización digital, cada una de las áreas, ¿sí? Se pueda relacionar también como un todo para conformar esa cosmovisión cristiana en nuestros niños. Entonces, esto es algo que debemos prestar mucha atención. Hablábamos de que se arraigara, ¿sí? Que lo que buscamos es que la cosmovisión bíblica se arraigue. Pero entonces, ¿cómo relacionamos este concepto? El autor decía, un fundamento mental anclado en la verdad mantendrá firme a los jóvenes en medio de la tempestad ideológica. Entonces, lo que nosotros buscamos es en esa formación del pensamiento cristiano, ¿sí? En esa formación que cada uno de nosotros estamos asumiendo la responsabilidad, estamos logrando que la verdad de la palabra de Dios sea como un ancla, ¿sí? El ancla mantiene firme un barco cuando hay tempestad, ¿cierto? Entonces, asimismo, ese joven, ese niño va a usar esa ancla de la verdad cuando esté en una situación, en un contexto donde sus principios estén tambaleando, cuando se esté enfrentando a ideologías humanistas y secularistas que vienen desde todos los lados, la cultura, la publicidad, los medios de comunicación, la tecnología, los amigos, etcétera, entonces empiezan a debilitar esa verdad. ¿Sí? Entonces nosotros estamos aportando en ese proceso, ¿sí? A través de esa perspectiva y esa cosmovisión que nosotros estamos implantando, esas semillas de principios que estamos implantando a través de cada enseñanza, cada clase, ¿sí? Y parece bobo, parece simple. Decimos, ay, pero un versículo acá que yo pongo, ¿eso qué va a hacer?
Bueno, si lo dejas solo como un versículo, probablemente no haga mucho, pero si tú lo relacionas, te preocupas por que haya una relación, que haya que esa verdad se arraigue en el corazón, que lo estemos transmitiendo a través de cada una de las interacciones en cada una de las áreas. Claro que sí. Debemos tener la seguridad y la certeza de que cada cosa que nosotros estamos esforzándonos por transmitir a nuestros niños los ayudará a esto, a mantenerse en firmes cuando venga la tempestad ideológica. Bueno, entonces, que esto nos anime, que esto nos emocione también, ¿sí? De ese rol tan importante que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos en estos procesos de acompañamiento académico de nuestros niños y jóvenes, ¿no? El enemigo tiene una estrategia clara que a lo largo de la historia ha desarrollado y continúa utilizando, debilitando las bases del pensamiento cristiano, edificado en la cosmovisión bíblica y cambiando de manera conceptual lo relacionado con familia, sexualidad, oración, la iglesia, Dios, etcétera. Si la mente de nuestros estudiantes no se encuentra calafateada con la verdad, poco a poco estas mentiras sutiles se irán infiltrando hasta llegar al derrumbe ideológico, que ha sido el principal responsable de que muchos estudiantes lleguen a la universidad y se aparten del Señor. Entonces, Dios mío, eso es una realidad, ¿sí? Que de hecho estudios científicos, estudios de investigaciones, equipos de investigación que han realizado, pues ya han mostrado esta realidad, ¿no? Lo que sucede con nuestros jóvenes cuando entran a la universidad. ¿Por qué? Pues precisamente porque en la universidad em, es la cumbre ya de las ideologías humanistas y secularistas desde la parte académica, teológica, conceptual, eso está supremamente arraigado, ¿sí? Los docentes, pues, porque hablábamos de que la cosmovisión es impartida por los docentes, ¿verdad? Cada docente tiene una cosmovisión. Puede tener una cosmovisión bíblica cristiana como nuestro equipo docente de HOMIC, pero también puede tener una cosmovisión humanista y secularista, que es lo que sucede usualmente en las universidades. Entonces, pues aquí es donde pues el Señor nos está dando esta maravillosa y hermosa oportunidad de que podamos aportar en ese proceso, ¿no? Bueno, entonces yo quería profundizar aquí cuando el autor habla de que la mente de nuestros estudiantes debe estar calafateada con la verdad. ¿Alguno de ustedes entiende ese concepto? ¿Entienden el significado de calafatear? Si alguno lo entiende, levante la manita y nos cuenta. Si no, no se preocupe que yo le explico. No sé si no, porque se me viene a mí la historia del arca de Noé cuando el Señor le da la instrucción de que la calafatera es, no sé si es recubrir o como que aplica algo para que no, para proteger, no sé, algo así. Genial, muchas gracias, profe Angie. Sí, pues de hecho, en su significado original, se usa en carpintería naval y construcción de barcos. Significa específicamente rellenar con estopa, brea, masilla u otros materiales las juntas de las tablas de madera para que no entre agua. ¿Mm? Entonces, por eso el Señor le dio esa instrucción a Noé, precisamente para que pues pudiera recubrir y proteger bien esa arca. Y pues si le entra agua, ¿qué pasa? Pues nada, el barco se hunde, ¿sí? Mm, entonces, pues aquí es donde nosotros pues tenemos esa oportunidad también y hablamos de que la cosmovisión bíblica y enseñar principios en cada clase aporta es precisamente eso, que nosotros podamos cerrar, como sellar bien, ¿sí? Esas brechitas, esas juntas, esas grietas, ¿sí? Que pueda haber en el pensamiento de nuestros niños para evitar pues que esas otras ideologías entren.
entren y hagan estragos en la mente de nuestros niños, los pongan a dudar acerca de la verdad de Dios, de la existencia de Dios, de los principios, de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿sí? Entonces nosotros estamos aportando eso. Imagínate cuántas grietas no tiene un barco. Incalculables grietas podría tener un barco, ¿sí? ¿Y qué hace pues el dueño del barco? Pues se dedica a cerrar y a buscar, sí, cada una de ellas, aplicándole esta técnica de calafatear. Entonces, de pronto, alguno de ustedes dice, ay, bueno, pero no pasa nada si dejo esta grietica abierta hoy, ¿sí? Pues, ay, se me olvidó relacionarlo, o de peor, relacioné mal la verdad bíblica, o no dije nada acerca de este contenido bíblico que está con un enfoque humanista, ateísta, sí, secularista. No dije nada, ay, lo dejo pasar, no pasa nada, ¿sí? Bueno, pues imagínese lo grave que es eso para un barco, ¿sí? Eh, por ahí, por esa grietica, se puede luego empezar a colar, a colar, a colar el agua y claro, en algún momento ese barco se empieza a tambalear, ese barco se podría llegar a hundir. Entonces, lo importante y lo responsables que somos cada uno de nosotros en ese procedimiento, ¿no? Entonces, el autor también hablaba de la intencionalidad, de la importancia y el significado de la intencionalidad. Y dice que el propósito de la intencionalidad es detectar las amenazas que hoy enfrentan nuestros jóvenes, niños y jóvenes, y diseñar una respuesta para romper con todo impedimento para que los niños y jóvenes puedan conocer a Dios. Entonces, palabras claves. Primero, detectar. Estemos muy atentos a detectar en los contenidos académicos que tenemos que impartir, ¿sí? A veces el afán, la costumbre, ¿sí? Hace que pasemos derecho o incluso nuestra propia cosmovisión, porque es que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros fue enseñado en la universidad, ¿cierto? Para supuestamente luego impartir esos mismos conocimientos contaminados de humanismo y secularismo que esos profesores de su universidad le impartieron, ¿sí? Y luego tú estás transmitiendo eso mismo, porque bueno, al fin y al cabo para eso fuiste a la universidad, se supone, ¿no? Para aprender qué es lo que tienes que transmitirle a tus niños cuando tengas que enseñar, ¿sí? Entonces resulta que sí, en esa época de la universidad, cuando tú fuiste a la universidad, no tenías esa cosmovisión bíblica bien arraigada, bien cimentada, bien conformada, pues dejaste pasar muchos pequeños detalles en el proceso de formación que se volvieron para ti en una verdad. Muchos de ustedes, profes, tienen argumentos e ideologías humanistas y secularistas arraigadas en su mente como una verdad. ¿Por qué? Porque así las recibieron en su formación universitaria y asimismo las transmiten. Entonces, ahí es donde está esa palabra tan importante que es detectar. Entonces ahora Dios te está llamando porque tú ya has crecido y ya has madurado en la fe, en el conocimiento de Dios. Entonces tienes esa responsabilidad de detectar las amenazas, que el Espíritu Santo te ayuda y te guía a detectarlas, pero por eso tenemos que orar y poner cada vez que preparamos una clase, orar, Señor, ayúdame a detectar estas amenazas, ¿sí? A través de este contenido académico, a través de lo que les voy a impartir, a través de la teoría, ¿sí? Que tengo que transmitir al niño, que es como ese fundamento de de ese conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, detectar las amenazas. Luego diseño una respuesta, diseño una estrategia, ¿sí? Para romper con ese argumento que va en contra de los principios de la palabra de Dios, ¿sí? Que les impide que esos niños y jóvenes puedan conocer a Dios. Porque ese conocimiento, esa teoría que está detrás de ese tema que tú tienes que transmitir, pues está básicamente desde su fundamento, que no está arraigado en la palabra de Dios, ¿sí? Que es un argumento, que es un tema, que es un fundamento humanista, pues los va a alejar del conocimiento de Dios. Entonces, por eso
debemos ser intencionales, ¿vale? Eso es lo que significa que cada uno de nosotros vamos a estar alertas a todos estos argumentos que van en contra del conocimiento de Dios. ¿Listo? Y también el autor pues hace énfasis en la importancia del diagnóstico, ¿cierto? Entonces, bueno, también en ese proceso de diagnóstico, claramente que hay una responsabilidad también como institución, es decir, como equipo. Acuérdese cuando hablábamos de ese rompecabezas, ¿cierto? Entonces, claro, hay un gran rompecabezas que es como integramos cada área con la cosmovisión, con la integración bíblica, pero cada área también tiene en su responsabilidad un pequeño rompecabezas. Entonces, ese diagnóstico, hay una responsabilidad institucional, pero hay una responsabilidad también desde tu área, desde cada una de tu área. Entonces, vas a hacerlo desde tu área. Asimismo, nosotros como institución también vamos a ir caminando desde la área directiva, desde coordinación académica, para este propósito y este fin, que como hablábamos, es un proceso. Y los procesos no son de un día para otro, ¿verdad? Entonces, desde tu área. Identifica actitudes, ideologías y acciones que impiden a los estudiantes conectarse con Dios y con otros. ¿Sí? Mire lo que dice, incluso dice actitudes. De pronto nosotros nos basamos en las ideologías, principalmente porque de pronto desde un tema es más fácil identificar una ideología, ¿sí? Pero de pronto en la interacción que tú tienes con tus niños, también puedes identificar actitudes, ¿sí? Y diferentes acciones que tú puedes observar en ellos, ¿sí? Donde puedes ver que les está impidiendo conectarse con Dios, aquellos niños de pronto eh, que dejan ver esos obstáculos o esa negación, ¿sí? A conectarse con Dios. Entonces, si el Señor te permite verlo a través de una actitud, a través de un comportamiento, a través de una palabra, a través de incluso un argumento, que en una oportunidad que el niño tenga de hablar, la expresa, o a través del chat, o a través, observa todo eso y no lo dejes pasar, ¿sí? Aún así, toma nota. Aquí estoy observando de este aprendiz Juanito Pérez, voy a tener en cuenta, voy a acercarme a la familia, voy a dejar allí esta inquietud al equipo de dirección académica, ¿sí? Para que podamos observar y tratar de indagar qué pasa allí en el corazón de ese chico, de ese joven, ¿sí? Entonces, todo eso hace parte del diagnóstico, ¿sí? En el que todos somos responsables, ¿sí? No dejemos pasar esos pequeños detalles. Ahora sí, obviamente, el diagnóstico institucional, que también es importante, y con esto les cuento que también nos va a estar apoyando el autor del libro. El profesor Cristian Quesada nos va a estar apoyando para esa construcción de ese diagnóstico institucional. Y la próxima sesión, él nos va a apoyar también. Él va a estar en esa próxima sesión ayudándonos a profundizar un poco más acerca de los 7 principios bíblicos o a través de este tema del diagnóstico institucional, para que en esa última sesión estemos muy conectaditas para poder escuchar esos aportes que él nos va a compartir, ¿no? Entonces, el diagnóstico que tenemos que hacer todos como equipo es, primero, el diagnóstico del contexto. Entonces, pues aquí lo hablamos en el punto anterior, ¿no? Esas amenazas del entorno. ¿Sí? Entonces vamos a identificar esas amenazas del entorno que pueden incluir los aspectos sociales, culturales, religiosos, espirituales, familiares, conductuales, ¿sí? Aquí vamos a poder hacer allí un diagnóstico de pequeños detalles que podamos observar, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, a veces nos llegan casos que tratamos desde el Departamento de Orientación y Consejería pero esos casos los identifican muchas veces ustedes. Los maestros son los que nos remiten esos casos.
Y entonces lo que hacemos es, desde psicología y desde orientación y consejería, citamos a la familia y podemos entender lo que está pasando y dar algunos consejos y recomendaciones. Pero precisamente dice acá, en esta radiografía los docentes aportarán ideas como desintegración familiar, bullying, influencia de redes sociales, egoísmo, ateísmo intelectual, estrato social, etcétera. ¿Listo? Entonces, y diagnóstico de contexto. Bueno, y el diagnóstico estudiantil. Entonces, para esta parte, el autor nos dice que nos debemos de preguntar, cuáles aspectos propios de cada estudiante afectan directamente en su proceso de enseñanza? ¿Mm? Entonces aquí también nosotros no nos podemos como quedar solamente que, si yo di mi tema y ya. Y ahí verá si se entendió o no se entendió, ¿sí? Si en algún momento, primeramente, buscar esa forma de verdad, que seamos súper conscientes de que nos estamos esforzando porque lo que estamos enseñando sea entendido sea claro para la población a la que nos dirigimos. ¿Sí? Porque si estamos enseñando un tema que de pronto hay en su libro, usted lo ve, un párrafo que tiene 3 palabras que casi que ni usted las entiende, pero el profe coge y por el afán copia y pega ese texto ahí en la diapositiva pero si yo ni la entendí, ¿cómo voy a esperar a que mi niño la entienda? ¿Verdad? Entonces yo adapto ese texto, ¿sí? Y lo explico y lo escribo para que el niño de 6 años lo entienda de la manera en que un niño de 6 años con su madurez neurológica lo puede entender. Y si tengo un niño de un joven de 14 años, pues claro, entonces ahí sí puedo usar palabras, sí, más complejas para acorde a esa madurez que tiene un niño, un joven de 14 años, ¿cierto? O puedo esperar que el pensamiento abstracto que ya está conformando le permita entender otros conceptos. Entonces ahí es donde en ese diagnóstico estudiantil ustedes van a buscar y a proponer ideas, ¿sí? Para esos niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje. Incluso aquí en el libro nos dan un listado como trastornos de aprendizaje, adicciones, problemas socioafectivos, el egoísmo, religiosidad. ¿Sí? Aquí nos dejan unos cuantos para que ya desde ahí nosotros podamos identificar y empezar a hacer un diagnóstico, ¿sí? Entonces, tenemos que, como equipo que somos, ir reportando estos casitos, ¿sí? O conversarlos. Mira, se me presentó esta situación acá con este estudiante, ¿qué podrá hacer? ¿Sí? Ustedes me escriben a mí directamente si les preocupa, si vieron algo extraño, algo fuera de lo común, una respuesta de un estudiante, me lo comentan. Sí, y vamos pensando, puede ser, ¿será que hay algo a nivel de aprendizaje? ¿Será que es algo socioafectivo? ¿Será que es algo conductual? Y vamos indagando y vamos buscando cómo apoyar a esa familia, ¿sí? Para trabajar en ese corazón de ese niño, de ese joven, ¿no? Entonces, ahí es donde cada uno de nosotros es súper responsable. Entonces, otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el objetivo que se desea alcanzar? ¿Qué se requiere lograr con estos estudiantes? ¿Sí? Entonces, bueno, claramente yo pienso que esa respuesta está súper clara, ¿verdad? Como institución, conformar el pensamiento cristiano de nuestros estudiantes, de nuestros aprendices, cada uno de esos niños que Dios nos ha dado para enseñar, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. Y claramente necesitamos apoyo de los padres de familia. Los padres de familia son los más importantes en esta misión. No lo podemos lograr sin ellos y sin ese aporte de los padres de familia que estén involucrados. Por eso nosotros también hacemos capacitaciones. Si se dan cuenta, ahorita para la otra semana vamos a empezar la capacitación en prácticas y principios de educación cristiana. El entrenamiento del programa AMO incluye una capacitación súper exhaustiva en cosmovisión bíblica en la educación. Y
Los profes todos lo tienen que hacer de manera obligatoria. Para los padres obligatoria porque hace parte como de las capacitaciones que Homic provee y propone para los docentes y también les apoyamos ahí con un subsidio. A los padres de familia les proponemos que se inscriban en esta capacitación, pero fíjese que son muy pocos realmente los padres de familia que se involucran en estos procesos de capacitación. Sería incluso muy bueno que ustedes desde allí, desde la docencia, lo promuevan, porque eso es lo que va a lograr que los esfuerzos que ustedes hacen como docentes vean su fruto. Si los padres de familia también tienen esta responsabilidad en la conformación del pensamiento cristiano en sus hijos, en la cosmovisión cristiana, entonces ustedes apoyen eso desde sus clases. Si están ahí con sus padres de familia, díganles, inscríbanse en este proceso de formación para que lo que nosotros enseñamos acá, ustedes puedan ver su fruto realmente y puedan aprender cómo sembrar esas semillas de principios bíblicos desde el hogar. Entonces, eso hace parte también en las diferentes interacciones que ustedes tengan con los padres de familia. Bueno, entonces ahí es donde nosotros tenemos que participar desde los espacios que Dios nos permite participar. Otra pregunta. ¿Cómo un niño que no conoce a su papá? Bueno, son ejemplos de preguntas dependiendo de diferentes situaciones, pero aquí hay una situación, ¿sí? ¿Cómo un niño que no conoce a su papá biológico va a comprender que Dios es su padre o que Dios es un padre? ¿Sí? Entonces aquí es donde las diferentes situaciones que nosotros podemos detectar nos llevan a hacernos preguntas, ¿sí? Y claramente si nosotros vamos a hablar de que Dios es un padre en nuestra clase, pues entonces tenemos que tener eso en nuestro corazón. Si sabemos de algún niño, sí, que no tiene un papá biológico, entonces debemos tratar de que ese conocimiento y de que ese principio pueda llegar a su corazón a pesar de que no tiene un papá biológico, ¿no? Entonces dice, esta pregunta reta nuestras integraciones a hacer énfasis en el amor inagotable de Dios, en su misericordia, su bondad y todos aquellos aspectos de la paternidad divina. Los niveles 1A, 1B y 2B serán de gran aporte para esta clase. ¿Mm? Entonces, no es solamente ahí es donde volvemos, poner el versículo y ya, que habla sobre la paternidad de Dios. Es que tenemos que profundizar y usar esas herramientas de los niveles diferentes de integración que ya estudiamos, ¿sí? Para que no solamente voy a hablar de la paternidad que voy a relacionar este versículo y ya, oigan, pero si hay un niño que no tiene un papá biológico, entonces, ay, voy a usar estos niveles de integración en este caso, ¿sí? Para que pueda también entenderlo un niño que no tiene un papá biológico y que de pronto no va a entender este concepto de la paternidad de Dios. Entonces, ahí es donde profundizamos, que realmente estamos asumiendo esto desde el corazón, ¿no? No solamente ahí por cumplir y poner un versículo en la integración, ¿vale? Eso es el llamado que Dios nos está haciendo en este momento, cada uno de nosotros. Entonces, luego hablamos de la inclusión, ¿no? Y todo esto tiene una relación una cosa con otra, ¿sí? Porque la inclusión, pues, de hecho, no es solamente hablar de un niño con discapacidad, ¿sí? De hecho, nosotros hablamos en Homic de el diseño universal de aprendizaje, ¿sí? Que hace parte del programa de inclusión. En el diseño universal de aprendizaje no estamos hablando y tratando a niños con discapacidad necesariamente o específicamente, ¿no? Quiere decir que también tenemos en cuenta las necesidades de aprendizaje según los diferentes estilos de aprendizaje y a través de las diferentes fortalezas perceptuales de aprendizaje que tienen los niños. Entonces es un gran reto. Pero claro, también tenemos que hacer énfasis en aquellos niños que tienen una discapacidad. Entonces el autor nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, con respecto a los niños autistas, ¿cómo un trastorno, cómo un autista en su literalidad absoluta puede asimilar un concepto tan abstracto como la fe? ¿Ustedes han pensado eso? Ustedes tienen niños con autismo en sus clases de Homic, ¿sí? El autismo tipo 1, nivel 1, que es el autismo, pues que anteriormente se denominaba Asperger, y son niños que tienen
una capacidad intelectual muy fuerte, sí, pero pues tienen las típicas deficiencias en las relaciones sociales o en la parte socioemocional, ¿sí? Características del autismo, pero la parte intelectual es muy fuerte. A veces una excelente memoria, a capacidad de razonamiento, todo esto, ¿sí? Pero imagínese ese niño, ¿cómo podría comprender e asimilar que se arraigue en su corazón ese concepto de la fe? Entonces, ahí es donde tienes tú el reto también desde tu área, ¿no? Un autista, ¿cómo puede concebir a Dios? ¿Sí? Es una pregunta también. Y el autor nos la relaciona acá, ¿no? Dice acá, uno de los niños de su grupo como docente también, ¿no? Dice el autor, uno de estos niños de mi grupo de séptimo hace un gran esfuerzo por entender lo que decimos cuando hablamos de la palabra, pero en algunas ocasiones termina frustrándose, pues hay muchos aspectos de la fe que él aún no entiende. Pero el reto ha sido integrar la Biblia de la manera más concreta para que él la pueda entender. Entonces, el llamado es que nos haces a no perder el interés en este grupo de niños que tienen alguna necesidad. Es importante que tú sepas quiénes son esos niños que tienen una necesidad educativa especial en tu grupo. Ahí tenemos a Paola Goyeneche, que es la educadora especial de HOMIC, que es la que trabaja con los niños con necesidades educativas especiales, con discapacidades, y te puedes comunicar con ella y decirle, bueno, esto cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo relacionar para que él me lo entienda, ¿no? Entonces ahí es donde está ese reto tan grande también. Bueno, entonces aquí, cuando tenemos estos niños, por su nivel de entendimiento, de aprendizaje, dice que se va a hacer un énfasis en los 7 principios bíblicos, tanto en la casa como en el colegio. Además, se integrará la materia con el nivel 1B, 2A y 3A, por ser niveles menos abstractos. ¿Listo? Entonces, tomen nota allí de esa parte porque tiene toda relación y obviamente que desde el área de integración de inclusión, desde el programa de inclusión, pues Paola Goyeneche, como educadora especial a cargo de estos procesos, pues tendrá esto acá en cuenta. Y desde coordinación académica, cuando se revisen todas sus planeaciones, también se estará haciendo énfasis en, bueno, el nivel 1B, 2A y 3A, ¿sí? Que se estén aplicando en las integraciones bíblicas para los niños de inclusión, ¿sí? Pero la educadora especial, que es Paola Goyeneche, trabaja en equipo con los docentes. Ella le dice a ustedes, apóyenme con flexibilizar el taller de español, porque este niño con síndrome de Down no tiene la capacidad cognitiva para comprender los conceptos de séptimo grado, por ejemplo. Entonces necesitamos flexibilizar este taller de español a un nivel, por ejemplo, de un marco conceptual de cuarto grado. Entonces, ahí es donde el docente tiene que trabajar también en la parte conceptual y en la parte de la integración bíblica de esos conceptos. Entonces ya sabemos, bueno, nivel 1B, 2A y 3A puedo usar para la integración bíblica en estos niños. Bueno, tomemos nota de todo eso. Listo. Entonces ya para cerrar, la verdadera inclusión se da cuando, como institución, nos interesamos por las necesidades de cada estudiante, no en hacer actividades especiales para los niños con alguna condición. Inclusividad significa amar genuinamente a cada estudiante para lograr su mejor desarrollo sin importar su condición. Cada niño es un mundo, cada grupo presenta una dinámica única, cada institución tiene una visión específica y además se encuentra en un contexto diferente. Entonces, aquí es donde el Señor nos está llamando a eso. Bueno, y para terminar, recordar este hermoso encuentro que tuvimos con el autor del libro, la persona que está ahí en el fondo, es el profesor Cristian Quesada Corrales, en el centro aquí de este grupo, ¿sí? Y aquí estamos todas las docentes que hemos estado en estos procesos de estudio y de profundización de este libro. Y también, pues, mostrar que si Dios permite
y nos da vida para poder estar el otro jueves cerrando ya, el otro viernes, perdón, cerrando ya nuestro club de lectura con el profesor Cristian Quesada, nuevamente con nosotros. Bueno, entonces las esperamos. Listo. Entonces vamos a cerrar con oración. Mi profe Angie, ¿nos puedes ayudar a cerrar en oración, por favor? Señor, te alabamos y te bendecimos nuevamente por este día que tú nos has permitido. Gracias por la semana, Señor, por las bendiciones otorgadas a nuestras vidas, por esos conocimientos, Señor. Ayúdanos a tener un profundo amor, Señor, y gozo para cada clase, para cada niño, Señor. Entendiendo el reto y la responsabilidad que tenemos, Señor, de impartir y de sembrar la semilla de tu palabra en esos estudiantes, Señor, en cada familia también. Ayúdanos, Señor, con tu sabiduría, danos el discernimiento, Señor, para poder ver lo que tal vez otras personas no ven, que están sin ti, Señor, pero tú nos has dado a nosotros el poder tener esa posibilidad de pedirte la sabiduría, Señor, cuando la necesitemos. Así que te pedimos que seas tú, Señor, llenando nuestros corazones también de gratitud por cada momento compartido, Señor, y que no desperdiciemos, Señor, el tiempo, sino que cada día profundicemos con tu palabra, Señor, a través de las temáticas, los aprendizajes, Señor, y todo lo que podamos, Señor, darle desde nuestro corazón. Dejamos este día en tus manos, Señor, este fin de semana también para que podamos todos compartir en familia, Señor, estar en tu casa, Señor, y seguir aprendiendo de tu palabra. Te alabamos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, profes, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Dios las bendiga. Chao, chao. Muchas gracias.